bombas porque ustedes saquen con las mangueras. Y nosotros, como todo psicosa y con toda cosa desconfiada, y decíamos, ¿a cambio de qué? Nosotros no queremos que ustedes de mañana o pasado nos pidan que a cambio de algo. Y ellos nos dijeron que era a cambio de nada. Y bueno, y esa propuesta fue a la asamblea. Y ahí la asamblea sí permitió de que vengan ellos a visitarnos. ¿Quieres agregar algo más? Yo no tengo más preguntas. Bueno, siento mucho el rencor que tiene Gerardo Morales en mi persona, de que en menos de 6 meses me llene de tantas causas. Yo por mi dentro ya me he perdonado. No le tengo rencor, no le tengo bronca. Al contrario, pertenezco a los pueblos originarios orgullosamente como Colla, y a nosotros nos han enseñado a las personas que hacen daño perdonar internamente, profundo de nuestro corazón. Y yo ya le he perdonado, así me haga el daño que me haga. Y lo único que sí me duele es que nuestros abuelos nos enseñaron, y nuestros padres, de que no se miente, no se roba, ni se divulga a alguien que no hizo nada. Y me dolió mucho porque yo tengo familia, tengo hijos, tengo nietos, tengo padres que hace 2 años se me fueron, por todas las cosas que venían viendo en los medios en contra de mi persona, porque yo me acuerdo que tuve una situación con mi papá, ya mi mamá enferma, cuando pasó esto de los huevos, a mí me dio mucha vergüenza, pero mucha vergüenza, y que dejé de ir a la casa de mis padres cerca de 3 veces, y mi papá me andaba buscando y yo me andaba esquivando de él, y me encontró después un día muy tarde en mi casa, y yo agaché la cabeza y se me caían las lágrimas, y mi papá me levantó de acá del mentón y me dijo que yo no había avergonzado el apellido, que al contrario, que si no hice nada tengo que estar tranquila. Y yo le dije a mi padre de que me sentía con mucha vergüenza porque él me enseñó a dignificar el apellido nuestro. Y creo que usted lo conoce, a mi padre, lo conocía a mis padres, que son gente de trabajo. Va a trabajar en la Universidad Nacional de Jujuy, trabajaba con Fernando Zureta, mi mamá trabajó como supervisora del Hospital de Niños, ¿sí? Pertenezco a una clase media. A los 14, 15 años yo me fui de mi casa porque por una cuestión de que me enteré de lo que mi familia, no era mi familia, pues resulta que me enteré que mi familia estaba dentro de mi familia también. Y mis padres me enseñaron que cuando uno toma una decisión hay que dar la cara. Y que la decisión que uno toma la tiene que cumplir hasta el último. Por eso cuando yo me fui de mi casa, volví recién, ya cuando estaba recibida. Pero volví con mis hijos. Y esa escuela que me dejó mis padres la llevo hasta el día de hoy, de dignificar, de no mentir. Si uno trabaja las cosas, uno tiene que ganarse las cosas trabajando, no mangueando. Y así es como yo le enseñé a mis compañeros. Así es como le enseñé a mis compañeros que había que dignificarse, que había que estudiar, que había que prepararse, que había que hacer algo en la vida. Y me acuerdo que mi compañero una vuelta me dijo, cuando salió del banco por primera vez, había cobrado los 150 de los planes de trabajar. Incluso ellos hacían un trabajo comunitario 3 veces a la semana por los 150 pesos. Que muchos nos decían de que nosotros éramos vagos, que manteníamos los vagos y que los vagos cobraban el plan de trabajar y que lo único que hacían era estar patas para arriba. Al contrario, nosotros decíamos, tenían el plan de trabajar, pero trabajaban 3 veces a la semana, hacían un trabajo comunitario ya sea en el barrio o en las localidades donde eran. Y ese compañero, también otra cosa que me quedó marcado, que salió del banco Macro, con muchas lágrimas en los ojos, dice, primera vez que entré a un banco. Y me acuerdo que había una manifestación y no venían este grupo de compañeros, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Que no venían. Y después venían contentos. Y decíamos, fuimos a desayunar. Primera vez que habían comprado, y que ellos no estaban acostumbrados a desayunar. Y se querían dar el lujo de desayunar en el centro. Y desayunaron en el centro. Esas cosas me quedaron marcadas, me quedaron muy marcadas, porque decía, pensar que
Y uno cuando era chica, yo desayunaba todos los días, comía bien todos los días. Y conocí la pobreza cuando me fui de mi casa. Conocí que los chicos, que había chicos que dormían en la calle. Porque mi padre en el auto me llevaban a la escuela y me traían. Me formaron bien, ¿sí? Y cuando me fui de mi casa ahí conocí lo que era la pobreza y ahí conocí a los chicos. Y vi cómo los chicos se bañaban en el río donde estaban llenos de basura. Por eso se creó la segunda pileta de natación, se creó en Villa Belgrano. Y yo me iba a bañar con ellos. Y les decía, ¿ustedes no tienen miedo de que se contaminen acá? Y decían, no, porque no hace calor y no tenemos otra cosa. Y decían, pero nosotros soñamos con algún día tener algo para poder bañarnos. Y queremos alguna vez poder tener una pileta como ahí en el barrio de los Tepacamagos, porque habíamos creado una pileta chiquita, habíamos construido. Y la segunda pileta se hizo ahí, en el barrio Belgrano, y donde los chicos estaban pero muy contentos. Y donde me quedó pegada otra cosa más, que donde me acuerdo que hacíamos un acto donde inauguramos la pileta y veíamos a los chicos peticitos con el tallón así en el hombro, y donde se tiró la pileta y lo estiró bien así el tallón y él tomaba sol. Y me quedo, son cosas que me quedó pegada y que decía que no me estaba equivocando de lo que estaba haciendo, porque soy muy idealista y devota de Evita. Y las cosas que leía de Evita sentía que la estaba realizando. Y para mí era decir y hacer la revolución. Pero la revolución en la cabeza. La revolución de poder lograr que el que menos tiene podía tener una pileta, podía llegar a comer en la casa, podía trabajar, podía tener su propia tarjeta, porque los compañeros no podían tener su propia tarjeta, de poderse ir y elegir su zapatilla que le quería comprar a los hijos en la escuela donde le querían mandar. O el día que nosotros pagábamos los sueldos, uno veía que en el centro se cruzaban con las tarjetas que pagaban, y yo incluso le decía, paguen las cuentas. Y habíamos creado varios centros de salud, donde también decíamos que había que arreglarse los dientes, que la imagen de las personas era importante, que teníamos que demostrar a los que nos decían que éramos negros y vagos, que no éramos negros ni vagos, que éramos negros pero no vagos. Y no éramos vagos, y ahí los compañeros decían, nosotros también queremos tener centro de salud. Entonces, por cada pileta, por cada polideportivo que armábamos, poníamos un centro de salud ahí. Y donde había, donde estaban los doctores, primero en principio los doctores trabajaban voluntariamente, y los enfermeros también trabajaban voluntariamente. Y donde uno también lo ha aprendido desde lo que hacía Evita, desde lo que hacía Che Guevara, de lo que hacía Tupac Amaru, conservar la tierra, de donde si ustedes a mí me dan hoy para elegir, me ponen dos bandejas, una bandeja llena de oro y una bandeja llena de semillas, yo elijo la bandeja de semillas, porque la bandeja de semillas me significa trabajar la tierra, trabajo para mis compañeros, me significa la comida, me significa que florezca el fruto para que puedan comer. Y todo esto se les fue inculcando a los compañeros. Todo esto. Yo no digo que mis compañeros hayan sido blanca palomita. Se imaginan, teníamos cerca de 20.000 afiliados a la Tupac Amaru. Y no todo, no podía controlar a los 20.000 compañeros. Pero sí en una marcha. En todas las marchas nosotros prohibíamos que los compañeros no tomen, vayan bien. Y comenzamos con los cortes de ruta después de mucho tiempo, porque nosotros también criticábamos los cortes de ruta. Comenzamos 2 años antes de... comenzamos en la época de Kirchner, la corte de ruta, pero nosotros no hacíamos cortes de ruta. Nosotros decíamos de que si el conflicto era la legislatura, de que era la legislatura, si el conflicto era en casa de gobierno, de que era en casa de gobierno. Había que ir y que no teníamos que perjudicar a los demás. Los conflictos los comenzamos muchos, las cortes de ruta comenzamos mucho después, mucho tiempo después, incluso éramos lo que criticábamos a otras organizaciones sociales, pero lo criticábamos una crítica constructiva, no una crítica destructiva, ¿no?
Y bueno, y yo creo que todas estas cosas le molestó a Gerardo Morales, estas cosas de que los compañeros podían como Graciela López, que lo dijo recién, no tengo la primaria terminada, pero me preparé políticamente, y se preparó políticamente, y le inculcaba que había que leer, y que teníamos que escribir, y que teníamos que decir lo que sentimos, pero siempre con el diálogo, y que después nosotros donde después nos comenzaron a decir que teníamos 500 armas, que éramos narcotraficantes, que cómo un negro va a tener un vehículo, cómo un negro va a tener una moto o una zapatilla de marca, si esos negros trabajaban, si esos negros, como decían ellos, eran compañeros que venían de bien abajo y habían estudiado. Nosotros tenemos una matrícula muy grande de compañeros que se han recibido, que han terminado la primaria, secundaria y el terciario. Y además, el año pasado nosotros estamos trabajando para poder traer a la Universidad de Medicina, porque sentíamos de que ya está el terciario y había que seguir con el terciario, pero queríamos nosotros seguir progresando porque los compañeros pedían más, que querían seguir estudiando más. Y eso no nos reconocía a nosotros. ¿Y quién le habla? Porque es la escuela que mis padres me han heredado, de prepararnos, de estudiar, de trabajar, de transpirar la camiseta, en el trabajo, en el estudio, en la militancia. A mí nadie me regaló nada. Yo he trabajado toda una vida, los 14 años. He vendido cohetes, todos saben que vendía cohetes mientras estudiaba. Vendía juguetes mientras estudiaba y mientras militaba en el peronismo. Y no tengo vergüenza de serlo. No tengo vergüenza de ser negra, colla. Estoy orgullosa de ser negra y colla. Y creo que esas cosas son lo que le ha molestado a Gerardo Morales. Y si a él le molestó eso, le pido perdón. Si le molestó, he avivado o he inculcado a mucha gente. Si le molestó eso a él. Yo sé que no solamente a él, sino a mucha gente le ha molestado que pase esto. Y si es por cuestión de amistad, yo podría decir que también podría culpar a Gerardo Morales por ser amigo de Blaquier, es genocida, y estuvo involucrado con los genocidas. Pero no lo culpo, ¿sí? Porque uno tiene amigos, o podría decir que él tiene una asociación ilícita por tener la empresa GEM, ¿sí? Y estar junto con Blaquier, junto con todos sus abogados en la empresa GEM. Pero nunca lo dije. Y son amigos de ellos. Y bueno, ahora, porque los amigos tengan otra historia, no me puede haber involucrado en algo que no hice, no lo hice. Y si lo hubiese hecho, yo hubiese estado al frente de la manifestación. No estoy acostumbrado a mandar a los compañeros a perder. Nunca lo hice en el tiempo de mi militancia de los 14 años. Siempre estuve adelante en todas las luchas. Y por cualquier foto, cualquier cosa que ustedes puedan ver, siempre he estado adelante. Tal vez así. Desde el 14 de diciembre del año pasado, cuando tenía que estar en el Uruguay, donde había reunión de los diputados del Parla Sur, yo he preferido no ir a esa reunión y quedarme a la marcha, porque comenzaba el acampe en casa de gobierno. No ir a la reunión del Parla Sur y quedarme en la marcha del 14 de diciembre, ¿sí? Porque acampábamos, porque pedíamos tan solamente una audiencia con Gerardo Morales, para ver cuál iba a ser el futuro de nuestras cooperativas. Siempre he dado la cara, nunca me he escondido de nada, no estoy acostumbrada, porque así me han educado. Y si me tiro la pata en algo, vengo y doy la cara porque me tiro la pata. Y siempre he sido respetuosa de la asamblea, siempre he sido respetuosa de mis asambleas. Todas las cosas que se hicieron se trataron en la asamblea. Nunca hice nada que la asamblea no me haya autorizado, habiendo cerca de 900 delegados. Entonces, no entiendo por qué sí lo entiendo, ni siquiera puedo decir que es celo,
sino molestia de que hayamos podido